Bueno, estimados estudiantes, como estamos en ese proceso de los trabajos de grado, y para que no sea únicamente el profesor José Luis quien les oriente, hemos querido averiguar con nuestros maestros de la Ibero qué, digamos, tienen ellos para decirnos, qué tienen ellos para orientarnos sobre algunas cosas puntuales de eso que llamamos ese proceso del trabajo de grado, del proyecto de grado, de hacer la tesis, la investigación, que muchas veces nos genera ya como conflictos. Entonces, para eso vamos a preguntarle hoy a nuestros maestros qué hicieron ellos, cómo llegaron a esa idea de su trabajo de grado para graduarse y qué fue lo más fácil y qué fue lo más difícil de todo ese proceso. Empezamos con el profesor Diego Cardona. Profe, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo vean este video ustedes. Yo soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y recuerdo que nosotros a lo largo de la carrera veíamos diferentes asignaturas, como lo hacen ustedes, que tenían que ver con investigación, en la que íbamos formulando pues nuestro proyecto de grado y hacia cuál era la apuesta investigativa que queríamos desarrollar. Recuerdo que lo primero que hicimos como para seleccionar el tema y el problema de investigación tenía que ver con esas primeras fases del método científico que por allá vimos en algún momento, y tenía que ver con esa observación de la realidad y la percepción de las problemáticas que hay en la realidad. Nosotros los licenciados, digamos que nuestro espacio habitual es el aula de clases, ¿no? Ahí es como sería el entorno en el que nosotros observaríamos y veríamos cuáles serían nuestros problemas a investigar. Seguramente ustedes habrán tomado como referencia sus comunidades, los entornos educativos en los que se mueven, sea la escuela o sea una organización comunitaria que también tenga el trabajo de la educación. ¿Qué hacíamos ahí? Llevábamos unos diarios de campo, observábamos durante un tiempo, recuerdo que fue un año ese periodo de observación, y ahí íbamos como delimitando esas problemáticas que nosotros teníamos en nuestro entorno inmediato, ¿sí? En los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo soy licenciado en Lengua Castellana, veíamos básicamente los problemas de aprendizaje en torno a la lectoescritura. Teníamos un periodo de tiempo de observación, como les decía, primero llevábamos unos diarios de campo, sacábamos unas categorías y ahí tratábamos de definir un problema. Yo le decía ahorita al profesor José Luis que hay un principio aristotélico de la investigación que es la solución de problemas, ¿no? Digamos, esa solución de necesidades, problemas que tiene cierta comunidad. ¿Qué consejo les daría yo? Ser muy observadores, estar muy pendientes de su entorno, mirar cuáles son las problemáticas con su objeto de estudio. Si su objeto de estudio es, por ejemplo, las necesidades educativas especiales, o si su objeto de estudio es la educación en la primera infancia, pues ver cuáles serían esos problemas en términos de enseñanza-aprendizaje sobre los que ustedes puedan trabajar y llevar eso a una delimitación muy cerrada. Entre más concreto sea el problema de investigación en ciencias humanas, pues es más fácil de resolver. Ahí tendríamos como que empezar a definir ese tema y ese problema de investigación. ¿Qué fue lo que más se me dificultó a mí? La elaboración de un marco teórico. ¿Por qué de un marco teórico? Pues primero porque veía como muchos problemas en referencia a lo que estaba sucediendo en el aula. Segundo, porque no tenía muchas referencias de qué tomar mano, ¿sí? Y tercero, porque el rigor de mi director de trabajo de grado era como muy extenso. Entonces me tocaba todo el tiempo estar leyendo, haciendo reseñas. Recuerdo que me tocó reseñar más o menos 50 artículos, 50 ensayos en ese momento, y pues eso era un trabajo dispendioso, ¿no? Lea y escriba. Más o menos haciendo el marco teórico me demoré como año y medio. Entonces creo que ahí fue como un tiempo bien extendido. Lo que más se me facilitó de pronto el acceso a la comunidad con la que desarrollé la investigación. Yo venía trabajando con organizaciones sociales un buen tiempo, las conocía, sabía el contexto en el que me estaba moviendo, sabía qué tipo de información podía obtener de ellos y cómo podía aplicar eso a mi problema de investigación. Entonces creo que hay algunos elementos que ustedes pueden ir tomando ahí en consideración, ojalá les sirvan y ojalá los apliquen en sus ejercicios de trabajo de grado. Bueno, a la idea de mi trabajo de grado llegué gracias a el análisis de diferentes factores, como por ejemplo, primero, identificar un área en la que quería profundizar. Segundo, identificar qué elementos encontraba yo en mi campo de acción, o qué personas me podían colaborar, o cómo podía yo profundizar en esa área. Tercero, identificar que era viable, que sí se podía hacer, que podía desarrollar esos objetivos que me planteaba en un principio. Entonces, digamos que a través del análisis de todos esos elementos pude identificar y desarrollar esa idea. Pero muy importante, primero que todo, es sentirse identificado uno con el tema que quiere desarrollar para poder avanzar en él. ¿Qué fue lo más fácil y qué fue lo más difícil en ese proceso? Digamos, lo más fácil
partió del hecho de que a mí me gustaba mucho lo que estaba trabajando, que encontré las personas que me podían ayudar y que eso facilitó el desarrollo del trabajo. Lo más difícil de ese proceso fue tal vez enfrentarme a dificultades y digamos dificultades de tipo metodológico y tratar de resolverlas, pero esas dificultades se convirtieron en fortalezas porque en la medida en que iba desarrollando, iba aprendiendo, iba encontrando estrategias para su solución y pues nada. Yo creo que eso fue lo que, ese recorrido fue lo que permitió que al final fuera todo un éxito, ese proceso y ese trabajo. Bueno, yo llegué a la propuesta de mi trabajo de grado, básicamente después de un proceso de análisis y contacto con la población, que fue un proceso pues largo, ¿sí? En el que uno puede identificar las características del contexto y de la población específica y así determinar pues las necesidades propias, ¿sí? Para ese grupo. Y lo más fácil, digamos, durante la elaboración de mi propuesta de grado fue todo lo que fue el marco a nivel estructural, trabajar la metodología, pues las herramientas, ¿sí? Digamos que hay un buen manejo. Lo más difícil fue llegar a esa propuesta de intervención con la cual trabajé, una propuesta pues que fuera y respondiera precisamente a ese problema. Entonces, como hacer esa empatía y lograr un resultado propio y válido para el problema identificado. Bueno, yo quisiera hablarles de cuál fue mi motivación para presentar mi proyecto de grado en la licenciatura en filosofía, que fue mi primer pregrado. Partamos de 3 realidades. Una primera realidad, la realidad personal, mi gusto por la tecnología, mi gusto por los computadores. 2, la realidad del programa académico que estaba estudiando, licenciatura en filosofía. Y 3, un problema que había, y es que en su momento, en el lugar donde yo estaba, se estaba empezando a plantear el problema de la educación virtual. Estamos hablando del año 95, 96, cuando apenas la web estaba empezando a popularizarse, no solamente en los países de primer mundo, sino en los países en vía de desarrollo. Pocas personas, inclusive acá en Colombia en esa época, tenían acceso al internet y por lo tanto era utópico pensar en procesos educativos mediados por la tecnología, concretamente por la internet. ¿Qué fue lo que yo hice en su momento? Uní lo personal, uní lo académico específico que estaba estudiando y uní un problema. ¿Y cuál era el problema de fondo? ¿Cómo generar un proceso educativo, un proceso formativo mediado por las tecnologías sin generar procesos de deshumanización, sin generar maquinismo como el centro, sin generar tecnicismo como centro, sino respetando la esencia humana? Eso me llevó a romper unos paradigmas internos, me llevó a profundizar más en el área de conocimiento que había estudiado durante 4 años, me llevó a retomar unos autores, a tomar posturas personales y a dejar otras posturas, me llevó a generar procesos de articulación con la problemática que estaba surgiendo en ese momento, como les dije, de la creación o de pensar la educación virtual en esa época, y también me llevó a que tenía que llenarme como ser humano a partir de aquella afinidad que yo tenía con la tecnología. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Después de unir esas 3 cosas, uno no puede resolver todos los problemas al tiempo, sino delimitar el problema. ¿Por qué? Porque uno va descubriendo que ese problema realmente no es uno, sino es un abanico de problemas. Entonces, de ese abanico de problemas, ¿cuál voy a tomar? Tomé uno específico y a ese específico le planteé el objetivo. ¿Qué es el objetivo? La meta a la cual yo voy a llegar, a donde yo le voy a apuntar. Y ese objetivo me llevó a mí a plantear unos objetivos específicos, es decir, las submetas, los subpasos, lo que yo iba a desarrollar. Y eso me llevó entonces a ir desarrollando un escrito, y ese escrito fue validado por mis profesores, primero por mi tutor, luego ante un jurado, y lo más interesante es que ese escrito no quedó guardado por allá hace 20 y pico de años, sino que ese escrito yo lo he venido trabajando hasta el día de hoy, y por eso hoy día estoy acá
animando todo lo que tiene que ver con educación virtual y distancia de la universidad. Lo que quiero decir es que ese escrito y ese problema que nació en ese momento no era solo para responder a un requisito de grado, a un requisito de egreso, sino que se fue convirtiendo en un proyecto de vida que hoy día he ido desarrollando, que hoy día cuando leo ese escrito digo, mira, realmente me faltó esto, me faltó aquello, realmente ya no estoy de acuerdo con esas posiciones o realmente sí estaba adelantado en algunos puntos, pero fue el punto de partida para ir construyéndome como ser humano, como persona y como profesional. Bueno, estudiantes, ya escuchamos a los otros maestros, ya escuchamos incluso a nuestro director. Ahora yo les voy a dar también mi impresión sobre estas dos preguntas. ¿Cómo llegué yo a mi idea en mi trabajo de grado de mi licenciatura en lengua castellana? Primero, yo estaba en contacto con una realidad. Yo mi trabajo de grado lo hice en una modalidad que se llamaba práctica social y era llevar, digamos, mi experiencia de formación a lugares reales, no solo leer teorías y demás, sino a lugares reales. Yo me encontraba en una fundación con población vulnerable haciendo un trabajo allí social y a partir de la observación de lo que yo vi con los niños de esa fundación fue que me surgió ese interés y fue lo que me surgió la idea. Yo hice un trabajo que tenía que ver con mejorar los procesos de escritura a partir de textos narrativos en jóvenes que estaban más o menos entre los 12 y los 16 años. Entonces, a partir de esa observación fue que yo vi que ahí había una posibilidad. Y también me di cuenta que había una posibilidad no solo de mejorar la escritura, sino de hacer, digamos, de crear como una conciencia sobre la situación que estaban viviendo estos jóvenes en esa fundación, estos jóvenes, esta población vulnerable. Lo más fácil, estar con la población, entrar en contacto con ella y construir con ellos un proceso porque hubo una respuesta significativa y porque uno se siente, cuando uno está haciendo el trabajo ahí, o sea, en la realidad misma y va paso a paso transformando en el día a día lo que uno quiere transformar, es más significativo, hay un constante contacto. Lo más difícil tal vez fue generar ese proceso de escribir como tal ese trabajo, esa formalidad de hacer el marco teórico, de hacer el marco metodológico. Eso tal vez fue, pues es difícil, pero no es que sea como el gran ladrillo o el gran obstáculo. Siempre y cuando usted haga las cosas con agrado y porque le gustan, usted encuentra el camino y supera los obstáculos. Muchas gracias.